Muy buenas noches, un nuevo programa de Vidas con Luz en esta Cuaresma 2026 y en este caso con alguien que nos va a contar algo especial porque están viviendo un acontecimiento especial, 500 años de esa reliquia de la cruz de Cristo en Habanilla, un año jubilar que el obispo ha declarado y que están celebrando pues nuestros vecinos de aquí de esta población. Yo que he estado de párroco cerca en Santomera, recuerdo lo que significa para Habanilla y para toda la comarca esos primeros días de mayo, con esa historia en Mahoya, en la cruz, en Habanilla, unido con fiestas de moros y cristianos por situarnos en una historia, pero sobre todo esa devoción a la Santa Cruz. Y algún año hasta he tenido que ir a predicar en esos días y la verdad que es una maravilla ver la devoción. Carmen, buenas noches. Yo estoy hablando, pero quien tienes que hablar eres tú. Hola, buenas Carmen, noches. con esa Carmen Cascales Gambín. Tú ahora tienes una responsabilidad, porque llevas un año como comisaria presidenta de la Hermandad de la Santa Cruz, ¿no? ¿Qué supone eso a nivel personal? ¿Qué supone? Pues cuando asumí el cargo me asusté un montón. Primero me asusté antes de asumir el cargo, cuando tenía el decreto del obispo para ver si aceptaba como comisaria presidenta. La verdad es que fue algo impactante, no me lo esperaba para nada. Yo siempre digo que no era mi momento, ni familiar ni personal, pero siempre digo que mi cruz es muy caprichosa. Era el momento de Dios, no el tuyo. Efectivamente, era el momento de Dios, no el mío. Y ahí sí que me di cuenta que efectivamente no tenemos momentos nuestros, sino que la providencia es la que es y hay que aceptarla. Yo lo único que fui es me puse delante de mi cruz y dije que por qué. Le hice esa pregunta, cerré los ojos y me dijo: Carmen, tienes que aceptar. No hace falta, no te voy a dar una razón, no. Simplemente una tarea. Y nada, con lo bueno, con lo malo, y aquí estoy. Aquí estabas leyendo el decreto de proclamación del año jubilar, ¿no? Efectivamente, ahí sí. tenemos ahora nos explicas un poco el logo ese con el que habéis hecho, el decreto, ahí con el párroco actual, el alcalde, ¿no? Está todo. Dinos, ¿qué supone ahora para Habanilla? ¿Qué está suponiendo? Pues lleváis ya unos meses, bueno, sí, prácticamente de que ha comenzado el año, con el año jubilar durante todo este 2026. ¿Qué significa para el pueblo? ¿Qué estáis viendo? Y está comenzando. Está comenzando, pero estamos sorprendidos. Muchas veces, no sé, incluso los cristianos dudamos de nosotros. Y luego ves que esto está teniendo una repercusión, porque no olvidemos que un año jubilar es algo religioso. Pero ¿cómo puede mover a tantas personas y ver cómo llegan los peregrinos en lo poquito que llevamos? Y están llegando muchos, que se ponen delante de la reliquia de nuestra Santa Cruz, que claro, como habanillera, ¿qué te voy a decir? Y lo has dicho, tú has estado en Santomera, muy cerquita. Y he estado en Habanilla y he visto el fervor, la devoción, el amor que le tenemos. Pero cuando tú ves a esa gente mirar a la cruz de la manera que la miran, los peregrinos que están yendo. Los peregrinos. Yo el otro día tuvimos una peregrinación de los jóvenes que dan religión y yo lloré. De los estudiantes de secundaria, de ¿no? secundaria. Yo lloré. Lloré cuando llegaron a la parroquia de San José, aún me emociono, y ver ese respeto, ese saber estar en la parroquia, ese silencio, ese cuando se oyó la campana de que la cruz iba a salir de su capilla y le hice un poquito el gesto de que se levantaran, cómo todos se levantaron, ese silencio, a mí me emocionó. Eso es lo que dices para que luego hablemos mal de la gente joven, ¿no? Efectivamente. O sea, es lo que tú dices, nos sorprendemos de la valía que tenemos y de la riqueza que tenemos a veces. Que es verdad que todos somos frágiles y meteremos la pata, pero que hay mucho bueno también en los jóvenes y de hecho yo que he trabajado cerca con ellos porque he sido catequista de confirmación
y he estado con jóvenes y lo que pasa es que yo siempre lo digo, lo malo hace mucho ruido y lo bueno hace menos ruido. Pero bueno, ese día hicieron ruido, Pero porque... el ruido no es lo importante. No, no, el ruido... Es lo que queda después. Efectivamente. Pues vamos a irnos a la infancia. La infancia, tú lógicamente bautizas la parroquia de San José, la única. Yo además creo que estáis bendecidos por dos cosas. Ahora nos explica esta fotito. Por dos cosas. Por un lado, lógicamente la reliquia, 500 años de la reliquia de la cruz de Cristo, pero también esa imagen del corazón de Jesús que tenéis arriba, que está como bendiciendo, porque es verdad que tenemos el gran corazón de Jesús de Monteagudo, pero en la Vanilla tenéis otro arriba también, encima de la montaña, que está como diciendo, cuidado, cuida, Padre Dios, cuídame de cada uno de estos hijos, ¿no? Sí, es el que está mirando a todo el pueblo y al que desde que eres niño pues lo estás viendo ahí y bueno, pues es algo que a Vanilla, pues mira, tiene esa suerte, sí. de que por un lado tenemos la Santa Cruz y por el otro... Pues tú recibes el bautismo, haces la primera comunión, lógicamente en la parroquia, y la confirmación, y después te quedas, lo has dicho tú, como catequista de esos mismos niños de primera comunión y de poscomunión y confirmación. Y cuéntanos esa infancia, o sea, porque... O sea, ¿cómo viviste en la familia, en tu casa? ¿Cómo vivíais esa realidad infantil? ¿Era algo añadido? ¿Era una cosa forzada? ¿Era un deseo de ir a celebrar con la familia? ¿Cómo vivíais la fe de pequeños? Pues mira, yo he vivido en una familia católica, muy católica, diría yo, donde la caridad se practicaba a diario, y ahora te contaré por qué. Vivíamos a escasos 50 metros de la parroquia, para mí siempre ha sido mi segunda casa. Y digo lo de la caridad porque yo vengo de dos familias que tenían comercio en Abanilla. De ultramarino. De ultramarino. El comercio que todo el mundo hay que ir. La tienda de la esquina. Sí. Luego mi abuela, con ese afán que tenía de comerciante, pues cuando mis padres ya regentaban su comercio de ultramarino, ella dijo, yo aquí no me quedo, puso una zapatería y también tuvo zapatería. ¿Cómo era la tienda? ¿La tienda de cómo le conocían? Pues de la Pepeta. Yo siempre me conocen, es la nieta de la Pepeta. ¿Y la tienda de ultramarino era? Pues la de Adolfo. La de Adolfo. La de Adolfo o la hija de la Pepeta. Yo recuerdo que donde iba el mayor en casa y tenía que ir a comprar, y la tienda de Isidoro. Claro, pues Enriqueta. aquí a la tienda Isidoro de y Enriqueta, era la tienda de Isidoro. Entonces, pues eso, como te comentaba, la iglesia para mí era mi segunda casa. De hecho, con los sacerdotes, pues, por tener el comercio tan cerca, ha habido ahí siempre muy buena relación. Y mi abuela, materna, pues era muy piadosa. Y la señora que estaba con ella, que esa para mí ha sido mi madre también, que es la que crió a mi madre, nos ha criado a nosotros, ha criado incluso a mis hijos. Eso la tata, la yaya, que no es de la familia, pero más que todavía. Más. Pero es que era una persona que ella entró a servir a casa de mi abuela, cuando mi madre llegó a casa. Entonces, pues resulta que en Abanilla había un señor que le decían Kiko el Ciego, no se veía nada, y Kiko pasaba todos los días, mientras que podía, con su olla de barro, y mi abuela le echaba la comida todos los días. A mí aquello me impactó de ver cómo mi abuela, que yo luego, cuando Pepe no podía pasar, yo iba a llevarle a su casa la olla. Te mandaba la abuela. La abuela me mandaba a llevarle. Y luego otra señora también, que le decíamos la muda, pues que todo el mundo la tenía, porque era una persona un poco arisca. Cuando una persona no habla, o pues, quizás se encierra en ella, y entonces era una persona un poco arisca. Claro. Pero sin embargo en casa no. Ella pasaba por allí y con su habla, que si una pargate rotos que llevaba, mi abuela le ponía unos pargates. Desde pequeña viste esa caridad y esa cercanía, ¿no? Sí, claro. Entonces eso lo llevo muy dentro, muy dentro. O sea, yo cuando veo a gente necesitada, lo paso mal, lo paso mal. Y cuando, de aquella experiencia como catequista,
¿Qué es lo que más te llenó esa experiencia? Los más niños, los jóvenes, los adolescentes en confirmación, ¿dónde aprendiste más o qué aprendiste de ellos? Pues yo creo que de todo, pero yo, el hacerme catequista, yo tenía un referente en Abanilla. Y son dos hermanas, que se llama una Paquita y otra Antonia, y Antonia tenía una minusvalía. Y venía siempre ella estudiaba en Orihuela, en Las Monjas, y cuando estaba en Abanilla, pues ellas participaban del coro, eran catequistas, de hecho fue catequista mía, Antonia, y para mí yo era pequeñita y me he criado mucho con ellas, me gustaba ir con ellas al coro, y en el coro no había niños, casi todos eran ellas adolescentes, entonces yo las veía muy mayores, pero eran adolescentes. Y yo, como quería ir a cantar, me acuerdo que don Luis Martínez Mármol, que entonces estaba de cura, que fue el que me dio la comunión, pues nada, como me conocía, decía, venga, que cante, ella, que cante. Y yo pues ahí empecé, me iba con ella a dar catequesis, siendo pequeñita, que aún... Y luego yo creo que eso fue lo que a mí me movió a ser como ellas, a seguir en el coro, a ser catequista, siempre hay un referente. Sí, siempre hay alguien donde mirarnos, sí. Claro. Y yo miramos, vemos y dices, como eso quiero ser. Sí, y entonces pues yo creo que un poquito también por ahí. En mi casa se rezaba el rosario todos los días, mi abuela y paz, y yo creo pues eso también hace que tú te plantees muchas cosas, pero muchas veces eso es repetitivo. Cuando eres niño tú haces lo que vas a misa, pues porque tus padres van, pero llega un momento en que ya no es que a mí nunca, yo siempre lo he dicho, nunca me han dicho ves a misa. En mi casa, una obligación. Como una obligación, nunca. O sea, nosotros hemos ido con mis padres y hemos visto a mis padres, iban a misa de 9, nosotros íbamos a misa de 12. Y bueno, y lo que pasa es que... como tú dices, un referente, para ellos van, están bien, les gusta, y me llevan, yo también voy viviendo mi experiencia, lógicamente. Sí, y llega un momento, pues nada, que yo pues doy catequesis a poscomunión, a niños, y bueno, pues le transmito lo que a mí siempre me transmitía Antonia, que era la mía, de vivir a un niño Jesús, o sea, como en tu edad, no al niño Jesús que ya tiene 33 años, no. Para ellos a su edad. Para ellos a su edad, y siempre he transmitido eso. Pero yo creo que con lo que más identificada me veía era en confirmación, con los jóvenes. Ahí quizás es donde más disfruté. Ahí ya me acompañó mi novio, que ya era marido. Esto es la confirmación. Sí. Tu marido y tu novio, que iba yo por ahí, porque claro, el colegio lo haces en Abanilla, pero el instituto no estaba en Abanilla, va a Santomera, está cerca, son 15 minutos, y tenías que ir a Santomera y allí conoces a tu marido. Sí, bueno, lo conozco un poquito antes, en el colegio, pero claro... Pero la relación empieza en la secundaria. Sí, porque yo era muy jovencita. Eso fue, bueno, el noviazgo mío en Abanilla fue algo... Porque ¿a qué edad os casasteis? Pues yo tenía 21 años, pero es que yo conocí a Blas con 12 años, lo que pasa es que, claro, luego fue cuando llegué con 15 al instituto, cuando ya no hicimos novio, porque claro, mi madre, con esa tienda que tenían, que pasaba todo el pueblo por allí, y hasta la que nunca iba a comprar, iba a decirle que cómo dejaba a su hija ir con uno de Mahoya, que había oído, que era muy joven, y claro, yo, mi madre, que en paz descanse, siempre he estado muy pegada a ella, porque mi madre también se casó jovencita. Entonces, pues yo a mi madre siempre se lo contaba todo, y mi madre sabía muy bien la relación que yo tenía con Blas. Para mí Blas ha sido un noviazgo lento, como yo digo, muchas veces nos reímos y decimos, nosotros estamos así hoy en día porque siempre hemos sabido que el 1 iba antes que el 2, el 2 antes que el 3, el 3. Un escalón antes del siguiente escalón, no pasar al tercero, claro, no pasar al tercer piso antes del primero. Y así, pues la verdad es que para mí primero era alguien como un amigo, luego se convirtió como si fuera un hermano,
Y yo creo que ya como novio ya fue casi cuando estábamos a punto de casarnos. Lo que pasa es que lleváis tantos años conociéndoos. Tenemos esta foto, la anterior que hemos visto es tu familia, ¿no? Tú eres la pequeña. La pequeña es, La sí. pequeña de 3. Sí, por eso no tengo fotos del bautizo. Se ve que ya que conmigo... Primero que antes nos hacían... Sí, pues ahí mi hermano es el mayor, mi hermana es la del medio y yo que soy la pequeña. Eso fue en las bodas de plata de mis padres. Ajá. Y bueno, y lo bueno que tienes también, dices tú que tienes tus princesas, porque tienes 2 nietas. 3. 3 nietas. 3 y una en camino que está a puntito de nacer. Ah, vaya, porque tuvisteis 2 hijas. Tengo un hijo. Un hijo y una hija. Sí, primero es mi hija, la mayor, y luego mi hijo. Y entonces mi hijo fue el primero que se estrenó como padre, y tengo a Lucía, que es la mayor de las nietas, y luego tengo por parte de mi hija a Isabel y a Carmen, que tiene 6 meses recién cumplido, y la otra tiene 2 añitos y poco. Ahí, esto es en el bautizo de mi primera hija. De tu primera hija. Estábamos ahí pues, muy jovencitos, yo tenía 22 años. Y cuando le cuentas a tu hija, porque lógicamente hoy día los jóvenes por estudio, por trabajo, porque las cosas no están fáciles, porque la independencia, empiezan a pensar casarse pasan los 30 y a ser madres pasan los 32, 33 en España. Es una barbaridad biológica y psicológica. Y cuando tú le contabas a tu hija, o tu hija veía que tenías tú 30 años y ella tenía ya 9, pues oye, ¿esto qué pasa? Pues mis hijos siempre han presumido de tener unos padres muy jóvenes, porque la verdad que cuando mi hija llegó al colegio de Jesús María de Alfonso X, que era donde cursó el bachiller, pues llega y un día me acuerdo que fui a recogerla y le pité con el coche y sus compañeras, que no me conocían aún, dijeron, tu hermana está ahí. Y le dijo, no es mi hermana, es mi madre. Mi madre. De hecho, es que también tenemos bastante parecido. Y bueno, eso fue la boda de mi hija. Y... Esta tiene 2 niñas. Sí. Y ahora viene otro, dices... Del otro, ¿Y del todo pequeño. niñas? Todo niñas, en mi casa todo niñas. Uh-huh. Sí, yo digo la casa de las muñecas. La casa de las muñecas. Unas princesas. Creo que tenemos una foto ahí preciosísima, que estás con la peque, de casi esta. Sí, que se llama igual que yo, Carmen. Y igual que su bisabuela, mi madre. ¿Y qué ves en ella ahora cuando la miras así? ¿Qué ves en esa ternura? Eso es algo que no se puede describir. Yo en mis nietas veo algo, ahora mismo con lo que me está suponiendo el trabajo del año jubilar, y esta sobre todo ha sido mi hija ha tenido 2 embarazos muy malos. Desde el principio con el cuello corto, entonces era un sin vivir, porque se podía poner de parto en cualquier momento y claro, peligraba la vida del bebé. Entonces, pues con Carmen ha sido así y hemos tenido que echar muchos viajes a Madrid porque estaban viviendo hasta hace 2 meses allí. Y ahora veo que esto es, le llamamos el pequeño milagro. Mi hija le llama el pequeño milagro, porque ha sido un embarazo duro, pero ahí está Carmen. Es pequeñita porque nació prematura, pero yo veo en ella... Nos dicen siempre que los pequeños ver la vida con esperanza, porque queremos lo mejor para ellos y nos volcamos en ellos. Ahí está. Estas son las 2 sí, mayores. Lucía e Isabel. Tú has sido una vida de parroquia, pues tú dices, vivía cerca, y era tu segunda casa. Estás primero recibiendo catequesis, después te pones a dar catequesis, luego te casas y en lugar de decir, oye, ya tengo bastante con mi problema, como matrimonio también os vinculáis. Sí, damos confirmación, que hay por ahí también una foto de un grupo grande de confirmación. De confirmación, los 2 como los matrimonio. 2, y luego también como matrimonio hacemos cursillos prematrimoniales, pues hasta hace nada hemos estado llevando algunos matrimonios de allí de Abanilla. Y también es contar nuestra experiencia, que aquí no hay secreto, que hay que enamorar todos los días. Y bueno... Que yo creo que eso es lo que muchas parejas les falta, ver, como tú decías antes, hablabas de referentes, y muchas parejas no ven el referente, porque ven quizá parejas que se separan, parejas que parece que se aman pero no se aman,
que parejas que solamente pues son un poco cosa exterior, parafernalia, fiesta, tal, pero no ven el amor. Entonces, cuando les contáis vosotros lo bueno y lo malo, de los buenos y malos momentos, la vida, porque muchas veces los cursillos prematrimoniales lo que más valoran, yo cuando podía colaborar en ellos como párroco, lo que más valoraban no era tanto una charla formativa de un tema, de algo, descubrir lo que es la Iglesia, descubrir los sacramentos, sí, pero valoraban el testimonio de las parejas que acompañaban. Claro, yo creo que eso es muy importante. Nosotros cuando le hablamos de nosotros, que efectivamente los matrimonios nos enfadamos, somos dos personas totalmente distintas, pero vamos a ver, cuando Dios tú lo pones como centro en tu vida, y así nosotros siempre teníamos claro que queríamos casarnos por la Iglesia, que queríamos centrar nuestro matrimonio en un matrimonio cristiano, pues cuando tienes ese pilar en tu vida, eso no puede fallar, porque es el que te da fuerzas. Vamos a ver, en un matrimonio hay dificultades, pero cuando tú hablas con tu Dios, cada uno habla con el suyo, Dios es amor. Entonces, lo único que te puede aportar Dios en tu matrimonio es amor. Cuando estás esperando, como yo le digo muchas veces a los matrimonios, yo siempre digo, y de hecho cuando hicimos las bodas de plata, me regalaron un cuadro que lo tengo en casa con una mariposa, porque yo siempre digo que las mariposas a mí en el estómago no se me van. Yo cuando oigo que que Blas baja del ascensor y oigo el tintineo de las llaves, a mí todavía te pones es la ahí. alegría. Muchas veces si tarda le llamo, ¿estás bien? ¿Vienes bien? Pues sí, Carmen, voy por la autovía, estoy llegando, porque nos preocupamos. Y lo mismo es conmigo. Si no llegar a la costumbre y a lo de siempre, sí, y pasar ya. No. Hoy yo, por ejemplo, él se ha ido a Vanilla, que tenía que hacer unas cosas, y me ha dicho, no te preocupes que yo voy y te llevo. Además, la historia de hacer nuevas todas las cosas como si fuera la primera vez. Sí, ahí está el secreto. O sea, yo digo que siempre hay que enamorar todos los días. O sea, siempre tiene que haber algo, cualquier detalle en el día, que tú le digas a tu marido, yo estoy aquí para lo que necesites, y que él, lo mismo, te diga, yo estoy aquí para lo que necesites. Porque al fin y al cabo los hijos, llega un momento que salen de casa, pero quien se queda en casa somos nosotros. Exactamente, esa es la historia. Mira, con esta foto en el río Jordán, ¿no? En el río Ahora Jordán. nos cuentas. Con esta foto, pues esa experiencia, vamos a ver, ¿cuántas veces es verdad que una madre perder a un hijo, perder a un padre, son el origen, la vida, tal, pero cuando después de años y años de noviazgo, de matrimonio, ves a alguien que muere ella, que muere él, cómo esa persona va abajo porque es el compañero de vida con el que ha compartido todo lo más importante. Y ese es el que ha estado ahí siempre, en los buenos y los malos momentos. Y esos son los ejemplos para los hijos y para los nietos. Pues sí, la verdad es que, de hecho, en las personas, pues todo bonito no es. Tenemos enfermedades, tenemos a veces procesos de pasarlo mal. Yo en mi caso, hace poquito, estuve 5 años con una dolencia de la columna, lo pasé muy mal. De hecho, me quedé sin andar. Una noche, pues me levanté y me fui al suelo y ya Blas corriendo me cogió. A mí me estaban haciendo infiltraciones en quirófano, pero eso no daba. Y él siempre decía, tú tranquila, vamos a llegar donde haya que llegar, te llevo. Ese vamos. Ese vamos es muy importante. No vas tú. No vas. No. Y bueno, al final pues me sometieron a una operación en el 2023 y ahí estuvo él, porque se pasa mal. Pues hay una operación, tiene que haber un proceso en que tú no eres tú, no te puedes nada más que te levanten de un sillón a una cama, de una cama a un sillón, pero tienes ahí a no él. estás sola. No estás sola.
y no estás sola y te falta en esa cruz, sabes que esa cruz la lleva el que lleva la cruz. Pues, Y vamos a la cruz de Abanilla. Este planteamiento, como tú dices, es un trabajo tremendo. Ahora, como comisaria presidenta en este año, pues lógicamente estás prácticamente todos los días fuera de casa, haciendo 1000 historias. ¿Qué habéis planteado un poquito como cuál sería el reto que tú quisieras que la gente descubriera al acompañaros en Abanilla? el reto es que Abanilla se convierta en lugar de peregrinación, no solo este año, sino que esto siga, porque yo le tengo tanta devoción a mi cruz, es tantas veces la que me pongo delante y le pido y me lo da todo. Entonces yo eso es lo que quiero transmitir a las personas, tienen que ir y pedirle a la cruz. La cruz hay que llevarla todos los días, la llevamos todos los días, pero hay que saber llevarla. Y eso te enseña cuando tú te pones delante de ella y haces un poquito de oración y ella, lo mismo que te da la cruz, te la suaviza. Yo eso puedo decir que es que lo he experimentado, lo he experimentado. O sea, no habla de teoría. No, no. Yo lo cuento muchas veces, mi hijo, el pequeño, pues estuvo malito con 4 meses. Yo siempre había dicho que mi hijo no iba a ser paje de la Santa Cruz, ni de capitanes, porque los pajes allí son una figura muy importante en la fiesta. De hecho, están declarados de bien cultural e inmaterial. Y bueno, pues yo veía que esa promesa que hacían las madres en Abanilla no tenían que ser para los hijos, yo lo veía así. Hasta que mi hijo tenía 4 meses y era el día que allí llamamos de capitanes. Y bueno, de momento pues yo me vuelvo loca. Me vuelvo loca, me pongo histérica y digo que mi hijo está muy mal. Porque no se quería comer la papilla de la tarde, de fruta. Y ahí empieza un proceso que yo no sé ni cómo, me meto al niño en el coche, digo que me lo llevo al médico y mi marido, Carmen, pero si el niño no tiene nada, el niño se ríe, el niño no tiene fiebre, ¿no? Pero yo digo que mi hijo está muy malo. Mi hijo terminó al día siguiente en la risaca, 27 días de hospitalización, terminó de urgencia y con una neumonía que no daba, o sea, que no daba la cara a simple vista. Que si no tienes esa intuición que es Dios te estaba hablando, tu hijo no lo cuenta. Curiosamente, cuando me dicen que el niño hay que dejarlo ingresado, a mí lo único que me viene a la mente es mi Santa Cruz y que mi hijo iba a ser lo que ella quisiera. Y mi hijo fue paje por eso. Pero es que luego la cruz no termina ahí. La cruz dice, este niño le tienen miedo a los tiros. Y bueno, se ponía súper nervioso, mi hijo no... Como los perros cuando llegan un cohete y una Sí, historia. sí, de hecho mis padres se quedaron con la capitanía del año 98 y mi hijo no está en ninguna foto. Bien con lejos. 4 añitos, porque... Y tenía que ser paje. Pues nada, llega el primer domingo de ensayo, que es el primer domingo de abril, y llegamos al ensayo y a mi hijo, yo no sé, yo digo que algo bajó del cielo, porque empezó a decir que tirara el trabuco, que él quería... Que quería el trabuco, quería disparar. Quería ser paje, pero fue en cuestión de 2 minutos, porque al mediodía decía que no. Y si no había poco con la cruz de tu hijo, pues la tuya. Sí, la mía, y luego mi marido nombra a su hijo, porque era el presidente en ese momento de la Santa Cruz, nombra a su hijo paje, a mi padre capitán, cuando le tocó. O sea, yo siempre digo, mi cruz es muy caprichosa. Y si faltaba poco, pues ahora me elige a mí. Cuando más trabajo tengo con las niñas, con una suegra que tengo que atender yo, porque solo estoy yo, con 96 años. Y ahora, por eso, porque como Dios pide lo que quiera cuando Él quiere, pero da la fuerza para hacerlo. Sí, ahí está, por eso digo que es que ella me está dando, yo digo, ¿de dónde Pues para saco que veas yo? que no es una cuestión que uno elige. No, no. Sino que somos elegidos. Qué diferente es cuando uno ve un encargo
que es una tarea, una misión, o cuando uno siente un honor porque es presidente, porque es el responsable, pues tal, que diferente. Porque entonces te buscas a ti mismo en lugar de servir, que es la tarea del encargo. Te he nombrado para que seas esta tarea. Y precisamente ahora que tienes complicaciones. Pues sí. Para que no sea cuando tú has elegido. Sí, sí, eso lo tengo claro, porque es que yo siempre lo digo, a lo mejor quizás no estoy disfrutando tanto este mandato, por decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que es mucha responsabilidad, debería ser muy bonito. Lo disfrutarás después, porque cuando uno tiene que trabajar no disfruta. Pero ahora es tanto trabajo y luego que tengo que hacer malabarismos porque mis hijos me necesitan mucho, mi suegra me necesita mucho. Pues como tienes ese encargo y esa tarea, dirígete a esa cámara que tienes ahí e invita a la gente a ir a esa cruz que a ti te ha salvado, a ti te ha ayudado tanto, y di que os esperamos en Habanilla. Pero no porque nuestras fiestas sean geniales, que lo son, que las conozco y lo son, sino porque os vais a encontrar con la cruz de Jesús. Pues sí. Haz una invitación. Claro, yo invito desde aquí, desde esta oportunidad que la tele nos da, pues a que visiten Habanilla, visiten a su cruz, que la verdad es que engancha. Yo siempre lo digo, que mi cruz engancha, a mí me ha enganchado, y la cruz se lleva, pero se siente, y cuando uno está delante de la cruz, del Lignum Crucis, es algo que hay que vivirlo. ¿Cómo lo vamos a vivir? Pues este año acudiendo a Habanilla y ganando el jubileo. Qué suerte tenemos en Murcia de poder tener Caravaca, Habanilla, Ulea. Tenemos el Lignum Crucis, que es la cercanía con el misterio del sufrimiento, pero salvado por Jesucristo, porque ¿qué sería de la cruz, de nuestras cruces, si en ella no hubiera estado Cristo? Y no está. A veces esa cruz vacía que tenemos, ¿dónde va? Con una cruz vacía. No, está Cristo en ella. Por eso podemos llevar la cruz. Muchas gracias, Carmen. Gracias y a vos. Felicidades por este año a toda Habanilla. Y a ustedes, señoras y señores, la invitación ha quedado hecha. Hay que ir a Habanilla, hay que encontrar un momento. Las fiestas grandes son a final de abril, 1 de mayo, pero se puede ir en todo este año, año jubilar, año de gracia, también un lugar nuevo en nuestra región, en nuestra preciosa diócesis de Cartagena. Allí les esperan en Habanilla con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Sean felices. Nos vemos si ustedes quieren el próximo miércoles.